¿Te ha ocurrido alguna vez que cuando oras pareces que tus oraciones no llegan al cielo? ¿Que tus oraciones no reciben respuestas? ¿Qué hacer? Veamos un incidente bíblico registrado en el libro 2 de Reyes. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Dios concedió a Giezi el privilegio único de relacionarse con el profeta Eliseo, no obstante lo cual, éste no consagró plenamente su vida al Dios de Eliseo. Y nuestro versículo nos recuerda que cuando el hijo de la tsunamita falleció, Giezi tuvo el raro privilegio de restaurar la vida del chico poniendo el báculo del profeta sobre su rostro, pero nada ocurrió. Y eso a pesar de que había seguido al pie de la letra las instrucciones de su jefe. ¿Por qué? La respuesta es relativamente sencilla. La vida de Giezi no permitía que el Espíritu de Dios obrara por medio de él. Y una revelación de su verdadera condición espiritual se nos da cuando después que Naamán sanó de la lepra y Eliseo no quiso aceptar ninguna remuneración por el milagro realizado, resulta que el codicioso Giezi corrió detrás del carro del comandante del ejército sirio y mintió diciendo: «He aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos del profeta. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos». Naamán, agradecido, le dio el doble de lo que había solicitado y ordenó a 2 de sus servidores que llevaran los obsequios a la morada de Giezi. Y para ocultar su perfidia, Giezi los dejó hacer y así llegó a un lugar secreto, y dice la Biblia que él tomó de manos de ellos, lo guardó en su casa y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y cuando Giezi, después de cumplir las instrucciones de Eliseo, no pudo devolver la vida al hijo de la tsunamita, milagro que la posterior resurrección del niño claramente puso en evidencia que esa era la voluntad de Dios, debería haberse preguntado por qué ocurrió eso, pero aparentemente no lo hizo. Amigo y amiga, del mismo modo, cuando nosotros oramos por algo que es claramente la voluntad de Dios y no ocurre nada, debemos examinarnos para ver si no hay en nosotros algo que impida la obra del Espíritu de Dios. Si lo hubiere, debemos eliminarlo inmediatamente por la gracia del Señor. Si después de hacerlo nuestras oraciones todavía no reciben respuestas, tenemos que preguntarnos si es o no el momento que Dios ha elegido para revelar su poder. Demasiado a menudo, cuando nuestras oraciones por algo que Dios ha prometido no reciben respuesta, apresuradamente llegamos a la conclusión de que no debe ser la voluntad de Dios, cuando en realidad, tal como en el caso de Giezi, el problema está en nosotros. Somos como un obstáculo, una barrera, ¿verdad? Por eso, al vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, veremos más milagros en nuestras vidas, físicos, espirituales, y en nuestras iglesias y en nuestra sociedad, y habremos descubierto una mejor manera de vivir.